Grabando, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar la disciplina. En primer lugar, esta disciplina precisa de prerequisitos, que son algo de espacio de Sobolev, saber algo de soluciones fracas de problemas lineales, algo de análisis funcional. Más, de cualquier manera, yo quiero hacerlo un pouco independiente. Entonces, estoy preenchendo algunas cosas que precisarem. Mas, se vocês têm dúvidas em algumas coisas, vocês me vão avisando e depois de 2, 3 aulas eu posso fazer algum, como quem diz, um repasso de alguns pré-requisitos que talvez les falte a alguno de vocês. Mas, agora vamos a começar então a disciplina. Então, em primeiro lugar, ômega vai ser um abierto limitado com fronteira regular. Abierto limitado con frontera regular. ¿Qué va a ser omega por 0t? Un cilindro cuya base es omega, de altura 0t. Y el problema que vamos a estudiar, en primer lugar, es este problema. Es un problema que aparece en mecánica cuántica relativística. Es derivada segunda de U con respecto a dt cuadrado, menos laplaciano de U, más U a la ρ por U igual a F. ¿Ok? Con condición, eso debe satisfacerse dentro de la región omega por 0t. O sea, la variable x debe variar en omega y el tiempo debe variar en 0t. Con condición de frontera, u de xt igual a 0 sobre la frontera de ese cilindro. Y condición inicial, u de x0, u0x. Y derivada de u con respecto a t en x0, u1 de x. Ese es para x en omega. Este es un problema mixto, porque tiene la ecuación, tiene las condiciones de frontera y tiene las condiciones iniciales. Condición de frontera es 0. Normalmente esas condiciones se llaman condiciones de Dirichlet. Y condiciones iniciales. ¿Ok? Si yo chino este termo, que es el termo no lineal, porque miren, aquí hay una potencia, valor absoluto de U a la ρ veces U. Si yo chino este termo, es la ecuación de la onda, ¿no? Es la ecuación de la onda que se estudia en un primer curso, de ecuaciones parciales, soluciones fracas. Derivada segunda de U de t cuadrado menos laplaciano de U igual a F. Sin este termo es la ecuación de la onda, normal. Con este termo sería una ecuación de onda no lineal. Este es el termo no lineal. Es el termo complicador, teóricamente, ¿no? Al que tenemos que darle un trato especial. Entonces, esta es la ecuación que vamos a abordar en aula de hoy y probablemente una aula más. O tal vez dos aulas. Más probablemente una o dos aulas más. Entonces, esta es la ecuación que queremos estudiar. Entonces, este ρ que aparece aquí es una constante positiva. Normalmente este F, este U0 y este U tienen que ser dados, tienen que se conocen. Normalmente yo debo dar F, debo dar U0, debo dar U1, y a partir de ahí debo probar que existe una solución. ¿Ok? Esa es la idea del problema, ¿no? Con F, U0 y U1 dados, hallar solución de este problema, probar que existe una solución de este problema. Repito, es un problema mixto porque hay una ecuación, hay condiciones de frontera y hay condiciones iniciales. ¿Ok? Entonces, estos F, U0 y U1 son dados. En primer lugar, esta ecuación, ¿en qué sentido se da? Por ejemplo, los chistes está variando en qué. Solo que esta ecuación en general no se da de forma puntual. Cuando se da de forma puntual es llamada solución clásica, más esto no se da de forma puntual. Normalmente se da de forma fraca o variacional, que se llama. Donde aquí a poco voy a escribir qué significa esta ecuación. Porque no es que en cada punto se satisfaza, no. Esta ecuación se va a escribir en una formulación fraca o formulación variacional, que es una igualdad integral, que de aquí a poquito voy a ver qué significa eso. Continuando, normalmente, ¿alguna duda? ¿Alguna duda por en cuanto? Continuando, normalmente los espacios que vamos a trabajar son espacios de Sobolev, espacios de LP. Entonces, rápidamente voy a hablar brevemente. LP, ¿qué es LP de omega? Omega, lémbrense que omega es un abierto limitado, omega es un abierto limitado con frontera regular. ¿Ok? Entonces, ¿qué es LP de omega? LP de omega son las funciones y que van de omega en R.
tal que son mesurables en Lebesgue, y la integral de y a la p, y elevado a la potencia p es finita. Ese es el P de omega. Es un espacio de Banach, de Hilbert para p igual a 2, y tiene muchas propiedades. La norma en LP, la norma en LP es la integral sobre omega de y elevado a la p, todo a la 1 sobre p. Eso es cuando p está entre 1 e infinito. Y para p igual a infinito, la norma y en el infinito es el supremo esencial. Supremo esencial significa el supremo, excepto en un conjunto de medida nula. O sea, sería el supremo, la verdad, tirando los conjuntos de medida nula, que no interesa. Entonces, ese es el espacio LP. Este espacio LP se estudia en un primer curso de análisis funcional, normalmente se ve. En EDP2, en EDP lineal, donde se estudia problemas lineales, también se aborda. Es los primeros espacios que uno estudia, los espacios de LP. Pues bien, ¿qué más vamos a trabajar? ¿Qué espacio más vamos a usar bastante? Es el espacio H1. H1 es un espacio de Sobolev. ¿Quién es H1? Son las funciones B, que están en L2 de omega, tales que la derivada también está en L2. Esta derivada se sobreentiende que es la derivada fraca, o derivada en el sentido de la distribución, ¿ok? Porque una función de L2 puede ser discontinua, entonces no va a tener derivada en el sentido clásico. La derivada es en el sentido fraco, el sentido de las distribuciones, ¿ok? Entonces, H1 está formado por las funciones, tal que su derivada fraca, las funciones que están en L2, tal que su derivada fraca también está en L2. ¿Y cuál es la norma? Si yo estoy votando estas condiciones, es natural pedir que esas sean las condiciones que definen la norma. Entonces, la norma en H1 es la norma de B en L2, más la suma de las normas de estas derivadas parciales que yo voté como condición, que estén en L2, al cuadrado. Todo elevado a la 1 medio. Esa es la norma de H1. Es el espacio de Sobolev H1. Es el primer espacio que se estudia normalmente cuando se ve la disciplina de espacio de Sobolev. Entonces, ese es el primer espacio. Funciones que están en L2, tal que su derivada también está en L2. Derivada en los sentidos de las distribuciones o derivada en los sentidos francos. Y ahí, ¿qué más? ¿Qué espacio también es importante? El espacio que también es importante es este de aquí. El espacio H01 de omega. ¿Quién es H1? H1 son las funciones de L2, tal que su derivada está en L2. ¿Quién es H01? H01 formalmente se define como el fecho en H1 de ese espacio, ese sería infinito. Funciones infinitamente diferenciables con soporte compacto, contigo en omega. Se llaman funciones testes también. Entonces H01 es el fecho de ese ser infinito con la norma H1. Esto de aquí se verifica fácilmente que H01 es otra cosa que los B que están en H1, tales que son iguales a 0, la frontera de omega. Ahora, este B igual a 0 en la frontera es no sentido do trazo. O sea, para hablar de restricción, la función tiene que ser continua. Una función continua restricto al origen tiene sentido restringirlo a la frontera. Más en general, si la función no es continua, tiene que saberse en qué sentido es la restricción. Entonces, para las funciones de Sobolev existe una restricción llamada trazo. Y entonces H01 es otra cosa que las funciones B que están en H1, tales que B es igual a 0 sobre la frontera. Esta igualdad es en el sentido del trazo. Entonces, ya tenemos el espacio H01, ya tenemos el espacio H1. Y a continuación tengo el espacio H-1, que es el dual de H01. H-1 es el dual de H01. ¿Qué significa el dual? Son las funcionales que van de H01 en R, tales que son lineales y limitados o continuos. En otras palabras, son las funcionales que van de H01 en R, tal que es lineal, y existe una constante positiva, tal que T de B de R es menor o igual que C por la norma de B H1, para todo B en H01. Esta es la definición de limitación, que es equivalente a que sea continuo. O sea, H-1 es el dual topológico de H01. Son los funcionales lineales y continuos que van de H01 en R. ¿Ok? Entonces, a ver, estoy repitiendo para fixar. Tenemos omega, un abierto limitado con frontera regular.
A ver, solamente para voltar rapidinho. Oh, José, sea bienvenido, José. A ver, solamente para dar una... Están todos ahora sí, me parece, ¿no? Rapidinho. Leonardo, bienvenido, Leonardo. Natanael, sea bienvenido. Oh, José, consiguió entrar, José. Oh, Leonardo, tudo bem? Bom dia, Jorge, tudo bem? O José me parece que no está consiguiendo entrar, José. José, ¿você consiguió entrar, José? Natanael, bom dia, Natanael. Está consiguiendo entrar, José. Só un segundinho. Permitir. No sé por qué no está consiguiendo. Ok, entró José. Tudo bom, José? Seja bem-vindo. Entonces, ahora sí, me parece que está toda la turma completa. La aula de hoy estamos estudiando la ecuación, esta ecuación que está aquí. Entonces, brevemente, sea omega contenido en Rn, un abierto limitado con frontera regular. Omega es un abierto limitado con frontera regular. Y denótase por qué omega por 0t. ¿Ok? Sigma es la frontera lateral de qué. Y estudiaremos el siguiente problema. Es un problema que aparece en mecánica cuántica relativista. Es este problema que está aquí. Derivada segunda de u de t cuadrado menos laplaciano de u más u a la rho por u igual a f. Cuando chiste varía en qué. U de chiste igual a 0 cuando chiste está encima. U de chi 0 igual a u 0 chis y de u de t en chi 0 igual a 1 de chis. Es una ecuación no lineal porque tiene este termo que está aquí. Este termo es no lineal. Aquí aparece un ρ, que es una constante positiva, ¿ok? Si yo giro este termo de aquí, es la ecuación de la onda lineal, que es conocida. Más, con este termo se convierte en una ecuación no lineal, ¿ok? Normalmente F, U0 y U1 son dados. F, U0 y 1 son dados, ¿no? Yo me doy F, me doy U0, U1, y quiero probar que existe una U, solución de este problema. ¿Qué más? En primer lugar, este es un problema mixto, porque hay una ecuación, hay una condición de frontera y hay una condición inicial. Es un problema mixto. En segundo lugar, tienen que ver en qué sentido estamos hablando de esta igualdad. Esta igualdad no es punto a punto. Es una igualdad en el sentido fraco o en el sentido variacional. No es una igualdad puntual, no. ¿Ok? Es una igualdad de integrales. Es una igualdad de integrales, que es la forma fraca o forma variacional. Entonces, este es el problema que queremos probar que existe solución. ¿Ok? Entonces, antes de avanzar en esa dirección, vamos a hacer alguna revisión de las notaciones rápidamente. Entonces, por ejemplo, en los espacios LP de omega, que son, naturalmente se trabajan, son funciones que van de omega en R, tal que y es mesurable, y la integral sobre y sobre omega de y a la p es finito. La norma en LP, que se nota norma y con una p en bajo, es la integral sobre omega de y a la p todo elevado a la 1 sobre p. Esa definición de LP es para p entre 1 e infinito, ¿ok? Si p fuera infinito, la definición en lugar de integral muda, sería el supremo esencial de módulo 10 de chis cuando chis varía en omega. La verdad es el supremo, excepto en un conjunto de medida nula. Más es el supremo, ¿ok? ¿Qué otro espacio trabajamos bastante? Con H1. H1 es el espacio de Sobolev, el primer espacio de Sobolev, que son las funciones de L2, tales que la derivada está en L2. Obviamente acá es la derivada en el sentido franco, o también puede ser en el sentido de las distribuciones. Esas dos derivadas, o cualquiera de las dos podría ser la definición. Tiene que ser esa derivada porque una función de L2 en general puede ser discontinua. Y si eres discontinua, ¿qué sentido tendría hablar de la derivada, ¿no? Entonces la derivada no es en el sentido clásico, tiene que ser una derivada un poco más general, que es la derivada fraca o derivada en el sentido de la distribución. Entonces, H1 son las funciones que están en L2, tales que la derivada
con respecto a chi sub i está en L2, para igual 1 hasta n, derivada en el sentido franco o en el sentido de la distribución. De forma natural, la norma que se le da, la norma en H1 sería la norma L2, porque estoy pidiendo L2, más la suma de las normas de todas estas derivadas parciales que están en L2, al cuadrado, todo elevado a la 1 medio. Esa es la norma de B en H1. Ahora se define el espacio H01. H01 es el fecho de C0 infinito. C0 infinito son funciones de clases infinito con su parte compacta. Su fecho en la norma H1, ¿no? La completación de C0 infinito con respecto a H1. Pues bien, se verifica que H01 es otra cosa que los elementos que están en H1, tales que sobre la frontera es 0. Ahora, este hablar de restricción sobre la frontera es en el sentido del trazo. Porque para hablar de restricción, la función tiene que ser continua. Y acá no necesariamente hay esa continuidad. Entonces, la restricción es en el sentido del trazo. Es una generalización de la restricción. Más para nos pensamos así directamente. B en H1, tal que sobre la frontera es 0. Pronto, ese es H01. Entonces, el mismo H1 más donde las funciones sobre la frontera van a ser 0. Y H menos 1. ¿Quién es H menos 1? H menos 1 es el dual de H1. Es el dual de H01, perdón. H menos 1 es H01 dual. Son los funcionales de H01 en R que son lineales ilimitados. So que limitación es sinónimo de continuidad. Entonces, son los funcionales lineales y continuos, ¿no? Lembremos qué significa limitación. Significa que son funciones que H01, que sea lineal, y ya sabemos que es lineal, y que sea limitado es que existe una constante positiva tal que T de B de R es menor que la constante por la norma de B en H1. Esta es la limitación, que es equivalente a la continuidad. ¿Ok? Entonces, eso es el espacio H menos 1. Es el dual topológico de H01. ¿Qué más? Observación. H01 está contenido en L2. Está contenido en L2, de una manera densa. ¿Qué significa? Significa que el fecho de H01 da todo L2. Eso significa que sea denso. Entonces H01 está en L2 denso. Por propiedad de espacios de Banach, si un subespacio está incluido en otro denso, entonces al tomar duales se invierte. L2 dual está incluido en H01 dual, ¿no? Si H01 está en L2, tomando duales, cuando esta inclusión es densa, yo tengo que L2 dual está contenido en H01 dual. So que H01 dual le estamos llamando a H-1, lembrense. H-1 es el dual de H01. Eso. Entonces, como H01 está en L2, tomando duales, el dual de L2 está en H01 línea, que es H-1. Entonces, a partir de ahí, un segundinho, estoy viendo si es que alguien... buen día, Carla, sea bienvenida. Bom dia, Crícia. Estou vendo agora também. Bom dia, Crícia. Bom dia, professor. Sí. Entonces, vamos continuando. Entonces, repito, como H01 está en L2 de forma densa, los duales se invierten cuando tomo dual. L2 dual está incluido en H01 dual, que es H-1. Entonces, miren lo que se tiene. Por el teorema de representación de Riesz, L2 se identifica con su dual. Entonces, L2 se identifica con su dual, teorema de Riesz, ¿no? En general, LP se identifica con LP línea, siendo que P línea satisface que 1 sobre P más 1 sobre P línea es 1. En el caso de L2, su dual se identifica con L2 línea, más 2 líneas del propio 2, porque 1 medio más 1 medio da 1. Entonces, repitiendo, L2 lo puedo identificar con su dual. Entonces, yo tengo lo siguiente. Tengo que H01 está en L2. L2 lo identifico con su dual, vía el teorema de representación de Riesz. Y el dual de L2 está contenido en H-1. Entonces, yo puedo pensar que H01 está dentro de su dual, vía esta identificación, ¿no? H01 está dentro de su dual, que es H-1.
Eso sale porque H01 está inmerso en L2, ahí tomando duales, L2 está inmerso en H-1, ahí yo identifico L2 con su dual. Estos son isomorfos, entonces yo tengo que H01 está contenido en L2, que es isomorfo a su dual, que está contenido en H-1. Entonces, pegando estrellas, pegando extremos, H01 va a estar en H-1. Estoy botando algunas cosas que se repiten muchas veces en toda la teoría de DP. Entonces, las estoy falando porque cuando aparezcan de forma natural, pues ya están sabiendo, ¿no? Son cosas que se repiten con mucha frecuencia. Entonces, vamos a ver. Para esta ecuación, miren, esta ecuación es la que vamos a estudiar. Es la ecuación derivada segunda de U con respecto a dt cuadrado, menos laplaciano de U, más U a la rho por U, igual a F. Con U igual a 0, esto debe satisfacerse dentro de ¿qué? Que es omega por 0t. O sea, chiste está variando acá. U debe ser igual a 0 en la frontera lateral. ¿De qué? Y U de chi0 debe ser U0 y de U de t de chi0 es 1. Es un problema mixto porque tengo una ecuación, tengo unas condiciones de frontera y unas condiciones iniciales. Esta ecuación se va a satisfacer en algún sentido, no necesariamente puntual. Se va a satisfacer en el sentido fraco o variacional, que no es otra cosa que una igualdad integral. En ese sentido. Acá la verdad no es puntualmente, sino es una igualdad de integrales que de aquí a poco la voy a hablar qué cosa es. Entonces, este es el problema que quiero estudiar. Este es el termo no lineal. Es un problema que aparece en mecánica cuántica relativista. Esto fue, la primera vez que fue este problema por el año 65, más o menos, por esa época. Es un problema ya trabajado. Mala técnica es lo que es importante. Por los espacios Sobolev son antes, ahí, ¿no? Son del 40. La teoría lineal es del año 40, ¿no? Entonces estamos en el año 65. No, la han hecho ya, ¿verdad? Problemas bien más recientes después, en lo que va a la materia. Entonces, este problema, esto de aquí, es el termo no lineal. Si giro esto, es la ecuación de la onda. Aquí, como hay un ρ, aparece, para poder estudiar este problema, yo voy a tener que definir un espacio. Un espacio que va a ser este espacio que está acá, este espacio que está aquí. H01 inter LP. En este espacio es que voy a trabajar ese problema. En H01 inter LP. H01, ¿por qué? Porque las funciones se van a anular en la frontera. Yo sé que H01 son funciones que se anulan en la frontera. Y observen, H01, H01, la verdad, tengo hasta las primeras derivadas nada más. Y aquí aparece hasta las segundas derivadas. Más precisamente, como yo falé, esto se va a formular en una forma fraca, de tal manera de que no, esto formulado fraco no van a aparecer segundas derivadas, solamente van a aparecer primeras derivadas, cuando formule esto de manera fraca. Entonces, la verdad, aquí no voy a precisar de segundas derivadas, o de primeras derivadas en el espacio. Primeras derivadas en el espacio. Ainda que aquí esté escrito segunda. En la forma clásica sería segunda, pero en la forma variacional sería hasta primeras derivadas, fracas. Entonces el espacio, y que se anule en la frontera. Que se anule en la frontera. Entonces el espacio, obviamente, en la variable espacial al menos, que me interesa es este de acá. Haga 0,1 intra LP. Donde este P también no es cualquiera, este P es ρ más 2. El P que está en el espacio donde voy a trabajar es haga 0,1 intra LP, siendo que este P es ρ más 2. Siendo que este ρ es precisamente esa constante que aparezca aquí. ρ. Una constante positiva. Entonces P es ρ más 2, donde ρ es una constante positiva. P es mayor que 2 en todo caso. ¿Ok? Entonces ese espacio que está aquí, tiene que darle uno la guía. Haga 0,1 inter LP. Porque es el espacio que vamos a trabajar en la variable espacial. Porque ahí no tiene la variable temporal. La variable espacial donde está omega y está variando chi, es este. Entonces, pues bien, donde este P es ρ más 2, siendo que ρ es positivo. ρ es la constante que aparece dentro de la ecuación. ¿R es la constante que aparece aquí en la ecuación? ¿Ok? Entonces veamos unas propiedades de ese espacio que es el que vamos a trabajar. En primer lugar, como es la intersección de haga 0,1 con LP, yo le puedo dar, le doy la norma de la suma. Entonces le doy una norma, que sería la norma de haga 0,1 más la norma de LP. Porque las funciones que están aquí van a estar en la intersección. Si van a estar en la intersección, yo puedo tomar su norma en haga 0,1 y también la norma en LP. ¿Ok? Entonces, esa es la norma natural dada la intersección.
se tiene que, este B con esa norma, o sea, esta intersección con esta norma es un espacio de banda. Eso se prueba rápidamente porque H01 y LP son de banda. Es un espacio de banda. Le parece que un espacio de banda, ¿qué cosa es? Es un espacio donde toda secuencia de Cauchy es convergente. Ese es un espacio de banda. Un espacio en el cual cualquier secuencia de Cauchy es convergente. Entonces, B, este espacio es un espacio de banda. Más eso de ahí, algunas propiedades más sobre el B. Veamos algunas propiedades más sobre el B. Hay una inversión de Sobolev, que es conocido, que es H01 inmerso en LQ. Esto se estudia cuando se estudia espacio de Sobolev. H01 está en LQ. Si es que la dimensión del espacio es 1, 2, está en cualquier LQ. Cualquier LQ. En L2, L3, L4, L5, L6. H01 está en cualquier LQ, para dimensiones 1 y 2. Ahora, si la dimensión del espacio, o sea, el ómega, la variable espacial, la dimensión del espacio es mayor o igual que 3, H01 no está en cualquier LQ. Para yo hallar este Q donde está H01 incluido, yo tengo esta relación. 1 sobre Q tiene que ser 1 medio menos 1 sobre la dimensión. Para n mayor o igual que 3. O sea, para n mayor o igual que 3. Por ejemplo, para n igual a 4, por ejemplo. Para n igual a 4. 1 sobre Q sería 1 medio menos 1 cuarto. 1 medio menos 1 cuarto sería 1 cuarto. Entonces, ¿qué sería 4? O sea, para n igual a 4, H01 está en L4. Por ejemplo. Para n igual a 4. Y así. Por ejemplo, para n igual a 3. 1 medio menos 1 tercio. 1 medio menos 1 tercio, 1 sexto. 1 medio menos 1 tercio, es 1 sexto. Entonces, 1 sobre Q igual a 1 sexto, que es 6. N igual a 3, H01 está en L6. Obviamente, si está en L6, están todos los valores menores, ¿no? Porque estamos trabajando con omega abierto limitado. Vamos a trabajar omega abierto limitado. Aquí hemos hablado que omega es un abierto limitado. Entonces, para n igual a 3, H01, acá sería 1 medio menos 1 tercio, 1 sexto, estaría en L6. Si está en L6, está en todos los menores, en L5, en L4, en L3, porque cuando el abierto es limitado, si está en un LP, está en un LQ, ¿para qué menor que P? Entonces, y para n igual a 4, estamos viendo que está en L4. En general, H01 está en LQ, para el que satisface esta relación, 1 medio menos 1 sobre n, donde n es la dimensión del espacio. Entonces, con esta formulilla, yo puedo ver cuándo H01 está en LP. Porque si H01 está en LP, esta intersección va a dar H01, ¿no? Imagínense, si H01 está incluido en LP, la intersección, como H01 está en LP, va a dar H01 nada más, ¿no? ¿Cuándo eso acontece? A ver, ¿cuándo H01 está en LP? H01 está en LP, le parece que P es 1 sobre Rho más 2. Si 1 sobre P, que es 1 sobre Rho más 2, es 1 medio menos 1 sobre N, que es la relación para estar en LQ. Esta relación se estudia en espacios de Sobolev, ¿no? Son inmersiones de Sobolev. Entonces, H01 está en LP, si 1 sobre P es 1 medio menos 1 sobre N. Más, le parece que P es Rho más 2, entonces 1 sobre Rho más 2 es esto. Igualando, sale que Rho es 12, es esto, ¿no? Igualando, ¿no? 1 sobre Rho más 2 es esto, el 2 pasa a restar, tengo Rho. Rho es 4 sobre N menos 2. Entonces, H01 está en LP cuando Rho es 4 sobre N menos 2. Y en particular va a estar para todos los Rho que son menores iguales también, porque el abierto es limitado. Entonces, H01 está en LP para todos los Rho que son menores que 4 sobre N menos 2. Ese es para N mayor o igual que 3, obviamente, ¿no? Para N igual a 1 y 2, Rho es cualquiera. Entonces, luego el espacio H01 entre LP es H01, para todo Rho menor o igual que 4 sobre N menos 2. ¿Ok? Estoy voltando rápidamente. Yo estoy estudiando este problema. En este problema aparece Rho, que es el termo no lineal, Rho es positivo, F, U0 y U1 son dados, y yo quiero estudiar el espacio H01 inter LP, ¿ok? Donde P es Rho más 2. Entonces, porque ese espacio unido de la norma de la suma, norma P H01 más la norma del P, es un espacio de banda. Entonces, la primera pregunta es, yo quiero una base a este espacio. ¿Por qué razón? Porque yo voy a aplicar el método de Galerkin. Y el método de Galerkin, para aplicar el método de Galerkin, yo preciso una base. En el método de Galerkin uno da una base
y con esa base uno fabrica las aproximaciones de Galerki. Entonces yo debo garantizar de que esto de acá tenga una base. Si fuese H0 un socino no habría ningún problema, porque todo espacio de Hilbert separable tiene una base ortonormal ahí, en general. Todo espacio de Hilbert separable tiene una base ortonormal. Más acá no es H0 un socino, acá es H0 un intersección con LP, donde P necesariamente es 2. Entonces esto no es un espacio de Hilbert, es un espacio de Banach. Entonces, de alguna manera, yo tengo que garantizar que este espacio va a tener una base. Entonces, yo debo probar, en otras palabras, que esto es separable. Los espacios separables poseen una base. Vamos a hablar en qué sentido es la base, ¿no? Porque no es la base, es un poco diferente de álgebra lineal. Entonces, ten este lema, que B es un espacio separable, no de Hilbert, separable, porque es de banda general, es un espacio separable. Esto es, ¿qué significa separable? Que admite un subconjunto denso y enumerable. O sea, este espacio H01 inter LP es un espacio separable. ¿Ok? Veamos cómo se prueba que es separable. Para probar que B es separable es fácil. Yo tengo que B es H01 inter LP. Defino una aplicación que va de B en esto. LP por L2 por L2 por N veces. Acá está L2 N veces. N veces. Entonces a cada B le asocio el propio B, que está en LP, y las derivadas parciales, que están en... El B está en LP, porque está en H01 inter LP, entonces el B está en LP. Y las derivadas parciales están en L2, porque está en H01. Si está en H01, porque B es H01, sus derivadas parciales caen en L2. Entonces, esto cae en L2, que L2 son N derivadas parciales. Entonces define esa aplicación. Esa aplicación. Este es el espacio producto, LP por L2 por L2, N más 1 veces. Obviamente la norma en este espacio producto coincide con la norma que le estamos dando a B, ¿no? Porque sería la norma de esto más la norma de estas componentes, que sería la norma H01. En otras palabras, la norma en el espacio producto es la misma norma que en B, o sea, es una isometría, es una isometría, ¿no? Porque la norma, observen, ¿quién es la norma? Es la norma de B en LP más la norma en H01. Solo que la norma H01 es la suma de las normas en L2 de las derivadas parciales. Entonces, la suma de las normas es la norma del espacio producto. En otras palabras, la norma de B es la misma norma de este espacio producto. Entonces, yo tengo que esta T es una isometría y yo puedo ver B como un subespacio fechado de ese espacio. B es un subespacio fechado de este espacio. Solamente que estos espacios LP son separables. Ahí nada más son uniformemente convexos. Lo que más me interesa es que son separables. Todos los LP son separables. Entonces, si los LP son separables, el espacio producto también es separable. Eso es resultado de análisis funcional conocido. Si yo tengo que dos espacios son separables, el espacio producto es separable. Y entonces, el B también va a ser separable, porque B es un subconjunto fechado, ¿no? Porque yo le aplico T, como es una isometría, T de B es isomorfo a B. T de B isomorfo a B, entonces yo puedo ver B isomorfo a su imagen, solo que su imagen, por ser isometría, es un subespacio fechado de esto de acá. Por lo tanto, B se puede ver como un subespacio fechado de este. Como este es separable, automáticamente B es separable. Entonces, pronto, el B que en ese espacio es separable. Y yo puedo hallar una base, ¿no? Rápidamente para B. ¿Cómo? Este espacio, por ser separable, luego tengo un subconjunto denso numerable. Este de acá. Yo le aplico la proyección, porque este es un subespacio fechado, entonces la proyección. Entonces este de acá tengo un subespacio, tengo un subconjunto denso numerable, este conjunto de acá, y si yo aplico la proyección, este es Daglo I mayúscula, Daglo I grande. Entonces Daglo I pequeño, que es la proyección de Daglo I grande, es un subconjunto denso numerable en B. Entonces, es fácil ver que si este es separable, cualquier subespacio fechado es separable. Vas a tomar la proyección. La proyección y el conjunto que es denso numerable acá, su proyección va a ser denso numerable en B. Entonces, B es denso numerable. Entonces, pronto. La demostración así corta es denso numerable. Profesor, Hasta ahí,
¿Sí? Não, só porque o Marco Milo, ele está tentando entrar na Ah, aula, mas ele está conseguindo. Bueno, Pablo, vamos a ver si consiguió. Marco, Ele falou que está precisando autoricé que ahora. autorizasse para ele entrar. Isso. Y autoricé. ¿Será que entró? Marco, ¿vos ya consiguió entrar, Marco? Y estoy autorizando deixa eu ver si entró. Acabé de autorizar. No sé qué aconteció. Ya quedó. Vamos lá. Daqui a pouquinho outra vez aí entrou. Ô Marco, tudo bem? Me escuta? Marco. Tá bom, Marco, tudo bem. Então, vamos lá. Então, estamos aqui. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que hemos feito hasta aquí? Cualquier duda, pueden preguntar, por favor. ¿Alguna duda? Estas cosas que están aquí, sí, Marco. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Marco. Tudo bem? Certinho. Esto de aquí lo estoy tirando del libro de Jacques-Louis Lyon, que se llama Quelques Méthodes. Quelques Méthodes. Hay un PDF en la internet de ese libro. O Jan, ¿vos tenés el PDF por acaso de Quelques Méthodes? Después voy a ver, Jan, a ver si después vos se comparte con sus colegas, por favor. ¿Está? Es una versión que está en la internet. Excelente, excelente. Ahí después Jan va a compartir con vosotros. Es una versión que está en la internet de ese libro, es de Jacques-Louis Lyon. Es un clásico, tiene como 40 años ese libro, más es un clásico de EDP. ¿Ok? Entonces vamos a acabamos de probar que este espacio es separable. Entonces, ¿por qué es importante que sea separable? Porque los espacios separables tienen base, tienen una base. Todos los espacios separables tienen una base. Y yo para aplicar esta ecuación, estamos trabajando con esta ecuación, yo voy a aplicar el método de Galerkin. Y para aplicar el método de Galerkin, debo tener una base del espacio en la variable espacial. Entonces, esta es una ecuación de onda, no lineal. Y yo voy a aplicar el método de Galerkin para resolver. Se supone que F, U0 y U1 son conocidos. ¿Ok? Y estamos tratando de ver los espacios funcionales donde estamos trabajando. Primero LP, que es conocido. Después hemos visto el espacio H1. Después H01, que es H1, que se anula sobre la frontera. Después hemos visto el dual de H1, de H01, que es H-1. Hay esta cadena de desigualdades, que H01 está inmerso en L2, que lo identifico con su dual, que está contenido en H-1. Entonces siempre puedo pensar que H01 está contenido en su dual, porque hay una identificación acá vía teorema de Riesz. Y ahora estamos tocando el espacio H01 inter LP, donde este P es ρ más 2. Y este ρ que está aquí es exactamente ρ que está aquí, que va a definir. Por ejemplo, si ρ fuese 2, la ecuación sería U cubo, ¿no? Porque sería U al cuadrado por U al cubo. Sería la ecuación U cubo. Si ρ fuese 4, sería U a la quinta. Más en general ρ es una constante positiva. No tiene por qué ser número par o impar. Entonces, ρ es una constante positiva. Más si ρ fuese 2, tendría U cubo, por ejemplo. La ecuación con U cubo. Entonces, la Yenchi está viendo este espacio, H01 inter LP, donde P ρ más 2, siendo que este ρ está apareciendo aquí. ¿Okay? Entonces, ese espacio, hemos visto que es un espacio de Banach. Es un espacio de Banach. B es un espacio de Banach con esta norma, la norma de la suma. ¿Qué más? Acabamos de ver que el espacio es separable. Eso es importante porque va a tener una base. Va a emitir un subconjunto de ese numerable y a partir de ahí se construye una base. Y ahora, aquí está. Entonces,
observación. Hemos visto que B es separable. Esto es, existe una base, existe WI contido en B, haga 0,1 entre LP, tal que, ¿qué significa ser una base? Mira, es una base en un espacio de banda. La Yanchi ha definido base en dimensión finita, ¿no? En dimensión finita es que los W1, WN es una base del espacio vectorial si son LI y si cualquier elemento es combinación lineal de los elementos de la base. Aquí la definición es la misma, solo que extendida porque ahora es dimensión infinita. Entonces son infinitos elementos. Entonces un espacio separable de banda posee una base. ¿La base en qué sentido? Que existe una colección enumerable tal que W1, WM son LI. O sea, siempre que tome un número finito cualquiera, son linealmente independientes. Para cualquier M, finito. Por ejemplo, W1, W2, LI, W1, W2, W3, W4, W5, LI, y ahí, para cualquier número finito, siempre son LI. Y segundo, que las combinaciones finitas son densas en B. En dimensión finita es una cosa, que es en dimensión infinita, entonces son infinitos elementos de la base. Entonces, en primer lugar, deben ser linealmente independientes para cada M finito, y las combinaciones finitas deben ser densas en B. O sea, cualquier elemento lo puedo aproximar por combinaciones finitas, ¿no? Si yo tomo un elemento acá, existe una secuencia formada por elementos de esta forma que convergen. Eso significa que sea denso. Con pronto, como B es separable, existe una base. Existe una base de B. Entonces ya estamos bien. Estamos en el camino cierto para aplicar el método de Faedo-Galerkin, ¿no? Más todavía apreciamos un poquillo, apreciamos los espacios LP0T-Chis, donde Chis es un espacio de banda, que son los espacios que... Porque yo debo definir de aquí a poco qué solución fraca. Y solución fraca precisa estos espacios. Precisa los espacios LP0T-Chis, ¿ok? Entonces, ¿quién son los espacios LP0T-Chis? Son las funciones que van de 0T con valores en Chis, que son mesurables. Acá son mesurables en el sentido de la integral de Wagner. Son mesurables Wagner. Porque la integral de Lebesgue es cuando trabajo en general de R con valores en R. Más si yo troco R por chi, siendo chi un espacio de Banach, la integral es otra. Es la integral de Wagner. Si chi fuese un espacio de dimensión finita, es igual que la integral de Lebesgue, no habría mudanza casi. Cualquier espacio de dimensión finita se comporta igual a Rn. Mas en general estos espacios son de dimensión infinita, entonces la integral sí muda un poco. Entonces es la integral en sentido Wagner. Entonces LP0T-Chi son las funciones que son mesurables y que la integral de 0 a t de f de t norma chi b es finita. Con esto defino una norma, que sería la norma LP0T-Chi, sería la integral de 0 a t de f de t chi p toda la 1 sobre p. Este chi normalmente va a ser L2 de omega, haga 0,1 de omega. Eso va a ser normalmente va a ser el chis. Va a ser L2, haga 0,1. Cuando hay más regularidad, haga 2. Esos van a ser los espacios chis normalmente. Es donde está variando la variable espacial. Y la variable temporal está variando aquí. O sea que es funciones cuya variable temporal varía en 0t. Y variable espacial varía en chis. ¿Okay? Son funciones de 0 a t chis, tal que son mesurables, y la integral de 0 a t de f de chis a la p finito. La norma es la integral de 0 a t de f de t, norma chis p a la 1 sobre p, si p varía de 1 a infinito. Y para p igual a infinito, es el supremo esencial de la norma f de t chis. ¿Ok? Observación. Normalmente, si tengo LP y LP 0t, LP, se identifica LP de omega por 0t, que sería LP de qué. También es necesario hablar de las derivadas fracas, más sobre esos espacios, sobre LP0t chis. Entonces tengo las distribuciones vectoriales de línea 0t chis, que es L de D de 0t chis. Son funciones que van desde 0t en chis lineales y continuas, las distribuciones vectoriales. Entonces, por ejemplo, una función está en D línea de 0t chis. Si yo tengo una distribución vectorial, yo puedo definir su derivada. La derivada de la función que está aquí se define como a cada phi le asocio su derivada. Derivada de phi no es otra cosa que menos 1
por F aplicado a la derivada de phi con respecto a dt. Eso es para todo phi en d de tc. Rémrense que este d de 0t son las funciones testes en 0t, c0 infinito 0t. ¿No? Entonces, L de c0 infinito 0t en x. Esa es la distribución. Con cualquier distribución, yo puedo calcular su derivada. La derivada de una distribución, aplicado a una phi, no es otra cosa que menos f de la derivada de phi. O sea, la derivada entra, ¿no? Una distribución es una función de 0t en x. Entonces, para todo f define su derivada. ¿Ok? Entonces, ¿por qué estoy haciendo eso? Porque yo tengo una función que está en el EP0tx. Si está aquí, es una distribución. Si está aquí, entonces está aquí. Si está aquí, está aquí. Y es definida así. O sea, la f que está aquí, cuando yo la pienso como distribución, ella es así. Pensada como distribución. Repito, toda función del EP0tx, ella se puede ver como una distribución. Si es una distribución, si es una distribución, es una aplicación lineal. Es una aplicación lineal que va de B0t en x. Entonces, si yo tengo una f en LP, él es una distribución, y como distribución él actúa así. Como distribución él actúa así. ¿Ok? Entonces, bueno, esta integral es en sentido Bogner. Está en LP0x, esta integral es en sentido Bogner. Entonces, si f está aquí, como distribución, él actúa de esa manera. Entonces, yo puedo calcular su derivada. ¿No? Obvio. Una función que está aquí, yo puedo calcular su derivada en el tiempo. En el sentido fraco, que sería esto, o en el sentido de las distribuciones, sería esto. Derivada de phi con respecto a dt de phi es menos f de phi de t, que es menos la integral de 0 a t de f de t de phi de t. En otras palabras, para una función que está en el EP0tx, yo puedo calcular su derivada. Ahora, su derivada en el sentido de la distribución. ¿Ok? ¿Por qué phi es eso? Porque tengo un lema. Que dice así: si yo tengo una función que está en el EP0tx y la derivada, en el sentido de las distribuciones, también está en el EP0tx, entonces la función es continua. La función es continua. Toda función que esté en el EP0tx y su derivada está en el EP0tx, entonces la función es continua de 0tx. ¿Ok? Es continua con valores 0tx. Entonces ahora sí, ya puedo dar la definición de la formulación fraca. Lembran que yo falei para vocês que este era el problema que vamos a estudiar, y era un problema mixto que tenía una ecuación, tenía una condición de frontera y tenía una condición inicial. Se supone que esta fonte es dada y los datos iniciales también. Yo tenía falado para vocês que este problema mixto, esta igualdad era dada en un cierto sentido. No era una igualdad puntual, era una igualdad integral. Pues bien, ahora estamos dando la definición de lo que sería solución fraca de 1. ¿Qué sería una solución fraca de 1 que está? Formulación fraca de 1. Dado una f que está en L2 de omega por 0t, U0 en H01 inter LP, y 1 en L2. Lembran que yo falei que f, U0 y 1 tienen que ser dados. Entonces yo me doy f, me doy U0 y me doy U1. Entonces, dado f, U0 y 1 dados con esta regularidad, L2 de omega por 0t, H01 inter LP, y 1 en L2. Entonces, una función que está en el infinito 0t, H01 inter LP, tal que la derivada en el tiempo está en el infinito 0t L2, es solución fraca de 1. Ahora, estoy definiendo una solución fraca como una función que está aquí, y tal que su derivada en el tiempo está aquí. Es solución fraca de 1, si satisface esta igualdad integral. Esa es la igualdad integral que debe satisfacer para hacer solución fraca. Menos de u de t de phi de t, más gradiente de u, gradiente de phi, más u a la rho por u por phi, debe ser igual a la integral sobre k de f por phi. Y eso debe ser verdad para todo phi en L1, 0t, H01 inter LP. Tal que derivada de phi con respecto a dt esté en L1, 0t, L2, y phi de t es 0. Y también debe cumplirse las condiciones iniciales, u de 0, U0, y u' de 0, U1. O sea, esa es la definición de solución fraca.
Yo falé, la primera ecuación se reemplazó por una igualdad integral. La condición inicial está aquí, la condición inicial. Y la condición de frontera. Observen que la condición de frontera asumió. No asumió, la verdad. Aquí está la ecuación, ¿ve? Aquí está la ecuación. Con esto de acá, ya tengo una cara de forma variacional, una igualdad integral que acabé de escribir. Y esto de acá también apareció. Esto de aquí, la condición cero en la frontera. Aparentemente sumió, mas no sumió. Porque veamos la formulación variacional. Repito, para yo resolver este problema, esta F, esta U0 y esta U1 tienen que ser dados. Y tienen que ser dados en determinados espacios. No pueden ser yogados sin saber en qué espacio está. Entonces, para definir formulación fraca, yo debo decir en qué espacio está. Entonces, dado F aquí, U0 aquí en este espacio, y 1 aquí, una función que esté en el infinito 0 te haga 0,1 integral P, tal que la derivada esté en el infinito 0 TL2, es solución fraca de 1. Si satisface esta igualdad integral, satisface las condiciones iniciales, y ainda él, observe, él está en el infinito 0 te haga 0,1. Para cada tiempo va a caer en H01. Y en H01 están aquí las funciones que se anulan en la frontera. Porque H01 son las funciones de H1, tales que su restricción a la frontera en el sentido del trazo es 0. Entonces, olfato de que esto esté en este espacio, implícitamente ya me está diciendo que U es 0 sobre la frontera lateral, porque para cada tiempo va a caer en H01. Entonces, aquí está la condición de frontera, embutida en esta condición. Y acá está la ecuación integral, y acá está la condición inicial. Ahora, ¿por qué se llama formulación fraca? Porque observen, acá yo no tengo dos derivadas, solo tengo una derivada en U, porque la derivada de Laplaciano la pasé para la función de prueba, para la función test. O sea que era Laplaciano de U, lo pasé, una derivada. Es como si yo hubiese multiplicado, todo por esto, y aquí paso unas derivadas para otro lado. Y aquí también paso unas derivadas. De la derivada segunda también paso para el otro lado. Paso una derivada para el otro lado. Paso una derivada. No, de hecho, solo las derivadas. Entonces aquí paso las derivadas y aquí también paso la derivada segunda para acá. Entonces, miren, es una ecuación que tiene derivadas segundas con respecto al tiempo. Derivadas segundas con respecto al tiempo. Y derivadas segundas con respecto al espacio también, porque la Laplaciano es la suma de las derivadas segundas. Sin embargo, en su formulación fraca no tiene estas derivadas segundas en el espacio. Son derivadas primeras. Y acá también no tienen derivadas segundas en el tiempo. Son derivadas primeras. Por eso se llama formulación fraca, porque enfraquezco la regularidad. Enfraquezo la regularidad. Por eso se llama solución fraca. Es menos regular que la otra, ¿no? Miren, solamente tengo hasta una derivada, una nomás. Y en el espacio, acá 0,1 significa que tengo derivadas parciales de primer orden en L2. O sea, solamente preciso derivadas de orden 1 en L2. Las otras las pasé. ¿Qué hice con las otras derivadas? Se las pasé a una función llamada función de prueba o función test. Entonces multipliqué por una función de prueba y pasé las derivadas para el otro lado. Pasé las derivadas y aquí no pasé, acá fijo igual. Pronto, esa es la formulación fraca de problema. Con una solución fraca de problema, cuando el f esté en L2 de omega por 0t, el U0 está en H01 inter LP, el 1 en L2. Es una función que está en el infinito, 0t haga 0,1 inter LP, tal que la derivada en el tiempo esté en el infinito 0t L2, se satisface esta igualdad integral. ¿Para quién debe satisfacerse? Para todo phi que está aquí. Para que esto tenga sentido, la phi tiene que estar en L1, 0t haga 0,1 inter LP. ¿Por qué? Porque como eso está en el infinito, esto tiene que estar en L1, para que esto tenga sentido. El gradiente en L2, gradiente en L2. Entonces, para que esto tenga sentido, tiene que estar aquí. Ahora, du de t está en el infinito 0TL2, entonces este tiene que estar en L1 0TL2. L1 0TL2, para que tenga sentido esto. L1 0TL2. Con phi aquí tienen sentido estos dos. Ahora, este f con phi no hay problema, porque si f... porque la phi, al estar aquí y al estar aquí, automáticamente está en L2 0TL2. Esta de acá. Está en L2 0TL2. Entonces, y el f está en L2, entonces esto también tiene sentido. Lo que faltaría es ver si esto de acá tiene sentido.
Entonces, el F está en LP. LP. Acá en LP. Entonces, cae L infinito. El phi cae en L1 0 TLP. L1 0 TLP. Esto debería caer en L infinito 0P LP línea, donde P línea es su conjugado de P. Para que esto tenga sentido. Esto tiene que estar en LP, esto tiene que estar en LP línea. Entonces, lo que tenemos que verificar con esta definición, que esto verdaderamente cae en LP línea, para que esto sea consistente. Lo otro ya son consistentes rápidamente debido a estos espacios donde estoy tomando la función. Entonces veamos que esto está en LP línea, donde P línea es el conjugado de P. Entonces vámonos. P ρ más 2, entonces 1 sobre P más 1 sobre P línea es 1, su conjugado, entonces P línea ρ más 2 sobre ρ más 1. Ese es P línea. Entonces yo debo ver que este elemento, elevado a la potencia ρ más 2 sobre ρ más 1, su integral es finita, que significa que está en LP línea, ¿no? La integral de este elemento, elevado a este P línea, que es ρ más 2 sobre ρ más 1, su integral es finita. Porque esto tiene que estar en LP línea y esto está en LP para que tenga sentido esa igualdad. Ahora, eso va a acontecer, porque yo tengo, esto va a estar aquí, ahí, no, ni siquiera va a estar en L1, va a estar acá, en L infinito. ¿Por qué razón? Porque lo elevo a la P línea. Esto lo elevo a la P línea es ρ más 2 sobre ρ más 1, que hemos visto. Esto sería, tomando un valor absoluto, sería U a la ρ más 1, ρ más 2 sobre ρ más 1. Ρ más 1 con ρ más 1 se cancela, ficaría U a la ρ más 2. Más ρ más 2 es P, entonces ficaría U a la P. Y yo sé que esto es finito, porque U está en el infinito. Observen que U está en el infinito 0T LP. U está aquí, está en la intersección. Entonces, este integral está aquí, lo cual quiere decir que este elemento que está dentro está en el infinito 0T LP línea. Son verdaderamente. Él está en LP línea, y ese está en LP es consistente. Entonces, pronto, ya tenemos la solución fraca. Ya tenemos la solución fraca del problema. La formulación fraca. Entonces, la formulación fraca del problema es dado una f en L2, un 0 aquí, una 1 en L2, entonces una función que está en el infinito 0t haga 0, 1 integral t, de u con respecto a dt en el infinito 0t L2 es solución fraca de u si satisface esto que está en bajo. Es igualdad integral y estas condiciones iniciales. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, por favor? Si tuviesen alguna duda, pueden preguntar. Es bueno, cualquier duda que esté fijando ahí no camino. Vamos a continuar. Cualquier duda después me pueden preguntar en la próxima reunión también, porque ustedes lo leen, lo revisan con calma y hay algunas cosas que no fican claras. Si hay algunos conceptos teóricos que fican pendientes, que tal vez ustedes no se lembran, ahí después la Yenchi me pueden preguntar y yo puedo hasta hacer una aula de recuperación después de 3 aulas donde solo reviso las cosas que son pendientes, ¿no? Que todavía están, de repente no es tan claro para ustedes, ¿ok? Entonces, vámonos. Entonces ya tengo la formulación fraca y ahí ven o teorema importante. Supone que omega es un abierto limitado con frontera regular, F está en L2, U0 está en H01 entre LP, P ρ más 2, U1 está en L2, entonces existe una solución fraca. Hola, existencia de una solución fraca. U en L infinito, 0T haga 0,1 inter LP de U aquí, y se satisface 2, ¿no? 2 es exactamente la definición de solución fraca. Entonces, ese es el teorema que queremos probar, que existe una solución fraca de problema, una solución fraca de este problema. ¿Ok? Es lo que queremos probar. Entonces, vámonos. Queremos probar que existe una solución fraca de problema. Entonces, vamos a usar el método de Pareto-Galerkin. ¿Ok? Y ya falé para ustedes que yo precisaba de este espacio, H01 inter LP. Entonces, precisamente ese espacio ya sé que es separable. ¿Por qué precisaba H01 inter LP? Precisamente por la no linealidad. Porque si estuviese en la ecuación de la onda, no precisaría del LP. El LP ven P ρ más 2. Entonces, ese P ven precisamente del termo no lineal. El termo no lineal, que es este. Si no tuviese esto, tomaría una base dada 0,1 y resolvía. Más como hay esto de acá, se hace necesario tomar una base dada 0,1 inter LP. Entonces, como este espacio es separable, ya lo vimos en el lema anterior, existe una base.
Esto es, existe una secuencia de elementos que son linealmente independientes para cada m finito, y las combinaciones son densas en H01 inter LP. ¿Ok? Entonces, yo procuro UM de la forma suma desde igual 1 hasta m de y y m de t, WI. Solución del problema aproximado. Este es el problema aproximado. El problema aproximado es un problema aproximado que se aproxima a esto. So, acá todavía boto la segunda derivada. Aquí. Esto igual. Este es el problema aproximado. UM dos líneas, WI, más gradiente de UM, gradiente de WI, más UM a la ρ por UM, WI, igual a F WI. Este problema aproximado, cuando yo de alguna forma pase al Limich, voy a llegar a la formulación franca, que es una igualdad, esa igualdad que está en esta igualdad que está aquí. Cuando yo pase al Limich, voy a llegar a esta cosa que está aquí. Tan pronto, por el método de Fedor-Galerkin, que voy a usar, tomo este espacio separable, posee una base, que es una secuencia de elementos, tales que para cada m son LI, y las combinaciones son densas en H01 inter LP. ¿Ok? Y UM, de esa forma, es solución de este problema aproximado. UMT WI más gradiente de UM, gradiente de WI, y acá está el termo no lineal. UM a la ρ por UM WI igual a FWI. UM en 0 igual a U0M, que es esta combinación, suma desde alfa I. Este U0, como está en H01 inter LP, y yo sé que las combinaciones son densas en H01 inter LP, lo puedo aproximar por una combinación de esta forma. En H01 inter LP. Ahora, el 1 que está en L2 también lo puedo aproximar. Por ejemplo, acá habría una pregunta. ¿Por qué lo puedo, el U0 que está en H01 inter LP, tú ves? El U0 que está en H01 inter LP lo puedo aproximar por esto, porque estos son densos aquí. Y el dato inicial lo estoy tomando aquí. Entonces lo puedo aproximar por eso. El dato inicial lo estoy tomando acá, el U0. Ahora, el otro dato inicial, 1, está en L2. Entonces ahí vendría la pregunta, ¿por qué el elemento L2 también lo podría aproximar por combinaciones? Yo sé que esto es denso aquí, no necesariamente en L2. Sin embargo, yo preciso que esto converja 1 en L2. ¿Por qué sería posible? Esto sería posible por lo siguiente. Yo sé que H01 está inmerso en L2, esta inversión es densa. ¿Por qué? Porque las funciones de prueba están aquí, y las funciones de prueba son densas en L2. Aquí está. D de omega está aquí, que está en L2. Y esto es denso en L2, por lo tanto el del medio es denso en L2. ¿No? Repito, la función es ser infinito de omega está inmerso acá, que está continuo en L2. Como este de acá es denso en L2, el del medio también es denso en L2. Entonces yo sé que H01 está inmerso en L2, denso. Y las combinaciones lineales también son densas aquí, en este H01. Entonces, si las combinaciones lineales son densas en H01 y H01 es denso en L2, vale que las combinaciones van a ser densas en L2, ¿no? Es un resultado de análisis funcional. De análisis, más que análisis funcional. Si un conjunto es denso en otro y este es denso en un primero, el primero es denso, perdón, si un conjunto es denso en un segundo y el segundo es denso en un tercero, entonces el primero es denso en el tercero. Eso es análisis, más que análisis funcional. Entonces, tengo que, como este denso en L2, y las combinaciones son densas en H01, por lo tanto las combinaciones son densas en L2. Entonces el 1, que es un dato en L2, también lo puedo aproximar por las combinaciones. ¿Okay? Entonces tengo la aproximación de Galerkin, el problema aproximado, que se llama aproximación de Galerkin también, con esto de acá. Sumatoria converge a U0, UM línea 0, esto de acá converge a U. Este problema. Entonces, en primer lugar, debo ver que ese problema tiene solución, ¿no? Entonces, para ver que ese problema tiene solución, sustituyo, ¿no? Lémbrese que UM es esta suma, desde igual 1 hasta m de y m de t WI. Es una suma en variables separables. La y depende de t y la WI depende de x. La verdad es esta UM es de t x. Esta depende de x. Entonces, UM dos líneas sería simplemente acá, y m dos líneas, derivar la y, porque la otra depende de la variable espacial. Y estas dos líneas se refiere a derivada en la variable temporal. ¿Ok? Entonces sustituyo este UM dos líneas acá, que sería simplemente y m dos líneas,
Sustituyo aquí también. Sustituyo acá. Y sustituyo aquí. Aquí y aquí. ¿No? Sustituyendo, observen lo que va a dar. Va a fijar una cosa de este tipo, ¿no? Acá está UM dos líneas, acá va a fijar gradiente de UM, y acá fija UM a la rho por UM, WI, FW. Esto como solamente depende del tiempo, observen que en el problema aproximado, estas dos barriñas son el producto interno en L2. Este es el producto interno en L2. Este es el producto interno en L2, que es la integral del producto. El producto interno en L2. Entonces, como es el producto interno en L2, en la variable espacial, es el producto interno en la variable espacial, tenemos que esto, que solamente depende del tiempo, no depende de los espacios, sale del producto interno. Significaría esto. Suma de y igual a 1, de y m dos líneas, por w i. Aquí también sale, porque solamente depende del tiempo, no depende del espacio, y estos productos internos son con respecto al espacio. Es L2 de omega, acá también es L2 de omega, acá también es L2. Entonces sale. Aquí sí no sale, por una cosa no lineal, fica ahí medio. Fica ahí. Entonces ya tengo acá una matriz A, y acá tengo una matriz B. ¿Ok? Entonces fica así. Se verifica, entonces yo quiero ver que existe solución de este problema aproximado. Entonces yo voy a ver que esto de acá es un sistema de ecuaciones ordinarias, no lineal. Un sistema de ecuaciones ordinarias no lineal. En esta variable, en la variable y. Porque se supone que la base es conocida, ¿no? Yo tomé una base, esa base es conocida. Lo que no conozco son los y y m de t. O sea, para hallar UM yo preciso calcular los y y m de t, porque los w y i ya son conocidos. Es una base conocida de H01 integral. Entonces, sustituyendo aquí, llego a esta expresión que está acá. Esta expresión. Y tense que estas matrices que están aquí, que es el producto interno en L2 de WJ con WI, y esto que es el producto interno en L2 de gradiente WJ, gradiente WI, son invertibles. Es fácil ver invertible, ¿por qué razón? Para probar que una matriz A es invertible, basta ver que sus vectores columna son linealmente independientes. Si los vectores columnas son linealmente independientes, los vectores filas, tanto falla. Vectores filas o vectores columnas son linealmente independientes, la matriz es invertible. Esa es álgebra lineal. Entonces voy a probar que las columnas de A son LI y por lo tanto A será invertible, para ver rápidamente. Entonces, ¿qué faço? Tomo una combinación lineal con los vectores columna, alfa 1 más alfa 2 más alfa n igual a 0. Yo debo probar que alfa 1, alfa 2, alfa m son ceros. Y eso significará que las columnas son linealmente independientes y por lo tanto la matriz es inversible. Estas son las columnas porque, mire, acá estoy tomando W1 fijo y esto está variando. Al variar tengo una columna. Acá W2 fijo y esto está variando. Esta es la segunda columna. Esta es la enésima columna. Porque W está variando y W1 está fijo. Es una matriz real. Entonces tomé la combinación lineal de las columnas igual a 0. Debo probar que los constantes son 0, por lo tanto van a ser LI. Entonces veamos qué eso acontece. Esta alfa 1 puede entrar aquí, W1. Esta alfa 2 puede entrar aquí y esta alfa n puede entrar aquí. Entonces tengo esto de acá, WJ. ¿Ok? Y eso vale para todo WJ, J igual a 1 hasta m. Entonces acá hay, la verdad, una columna, ¿no? Entonces cuando está W1, el primer elemento de la columna multiplico, como es igual a 0. Este es 0 columna también. Este es un 0 columna, 0, 0, 0, m veces. Y acá W1, W2, m veces. Entonces cuando estoy W1 multiplico por alfa 1. Al segundo termo de la columna multiplico por alfa 2. Al tercer termo de la columna multiplico por alfa m, alfa 3 y así. Al enésimo termo de la columna lo multiplico por alfa m. ¿Y qué voy a tener? Voy a tener, sumando, voy a tener esto. Sumando voy a tener esto que está aquí. ¿Ok? Al tener eso que está aquí igual a 0, entonces automáticamente esto de acá, como es producto interno en L2, lo que tengo es la norma en L2, al cuadrado de esto igual a 0. Porque es el producto interno de este termo con L mismo. ¿Ok? Con L mismo. Entonces yo voy a tener la norma al cuadrado de esto igual a 0. Si la norma es 0, lo de adentro es 0 necesariamente. Entonces tengo que lo de adentro es 0 en L2.
No, si es 0 en L2, es 0 en H01 inter LP. Más en H01 inter LP, los W1 son linealmente independientes, porque son una base de H01 inter LP. Entonces, automáticamente, como son linealmente independientes, porque es 0 en L2, entonces 0 acá, y como estos son linealmente independientes, haga 0,1 inter LP, yo tengo que alfa 1 es 0, alfa 2 0 y alfa n es 0. Por lo tanto, las columnas de la matriz A son linealmente independientes, y luego la matriz A es invertida. Análogamente B, no lo voy a hacer, más está aquí feito con detalle. B también es inversivo. Es repetir el proceso, más ahora con gradiente. ¿Ok? Entonces, pronto. Ahí esto de aquí yo lo puedo escribir un poquito mejor. Yo quiero ver que existe solución de problema aproximado. Quiero ver que existe solución de problema aproximado. Entonces, para ver que existe solución de problema aproximado, sustituí UM aquí, aquí también, y aquí también, y llegué a una ecuación de este tipo, donde estas matrices A y B son invertibles. Entonces, yo esto lo puedo escribir de una manera un poco mejor, como un sistema de ecuaciones ordinarias. ¿Cómo? Yo defino Ym como Y1M, Y2M, Ym. Defino Y como F, W1, FW2, FWM. Defino Y0M como alfa 1M, alfa 2M, alfa M, y Y1M como este. Entonces, esto de acá lo puedo escribir así. Esto no sería otra cosa que Y dos líneas multiplicado por la matriz A, o A por YM dos líneas. A, YM dos líneas, más B por YM, más una F que depende de YM, igual a Y, porque lo que está en el lado derecho le he llamado Y. A lo que está en el lado derecho le he llamado Y. Esta es una F de YM, no lineal. Esta vendría a ser B por YM, y esta sería A por YM dos líneas, porque estas son las columnas, las componentes de YM. Estoy escribiendo en forma vectorial el sistema. En forma vectorial, simplemente le he llamado YM, este vector, Y esto, y los datos iniciales serían YM en 0, sería Y0M, porque YM en 0 sería alfa 1M, alfa 2M y alfa MM. Es simplemente a partir de aquí, ¿no? Cuando igualo, yo tengo esa parte para Y. Entonces, eso es exactamente un sistema de segundo orden. Un sistema de segundo orden ordinario. Los sistemas de segundo orden se reducen a primer orden, simplemente botando más una variable. Entonces, este sistema, por el teorema de Caria-Teodori, tiene solución local en 0TM. Y por el teorema de prolongamiento y la estimativa U, se puede extender a soluciones aproximadas en 0T. Esto lo voy a dejar como ejercicio por si verificar que satisface el teorema de Caria-Teodori. Le voy a enviar una tesis de un alumno mío de maestrado, donde está el teorema de Caria-Teodori y el teorema de prolongamiento. Es antigua. Ahí ustedes dan una oleada. Traten de verificar. Eso normalmente se hace en una materia primera, cuando es EDP. Traten de verificar y si no consiguen, después hacemos, yo faço. Si ustedes no consiguen ver, yo faço con detalles. Con detalles, me va a llevar un tempinho hacerlo con detalles. Entonces, por en cuanto, vamos a asumir que ese sistema de ecuaciones ordinarias, por el teorema de Caria-Teodori, tiene solución local en 0TM. Y vamos a usar un teorema de prolongamiento también, que se da a partir de la estimativa U, en la cual la solución no solamente está en 0TM, sino en 0T. Para ver esto, yo le voy a enviar, de aquí a poco, al final del aula, le voy a enviar una tesis donde están estos dos teoremas, teorema de Caria-Teodori y teorema de prolongamiento, que se usa para poder probar que esto tiene solución. Es fácil, la verdad. Intenten ustedes hacerlo, como ejercicio les dejo más. Según Ford, si ustedes me piden, yo faço después, con detalle. Entonces, pronto, el sistema en dimensión finita tiene solución, aplicando Caria-Teodori y teoría de prolongamiento. Entonces, pronto. Hemos tomado una base y hemos aplicado un problema aproximado, lo cual es un sistema de ecuaciones ordinarios no lineales, y la cual tiene solución en 0T y 0TM,
y la estimativa 1 es la que va a permitir extender a 0t. Entonces vamos a hacer la estimativa 1, que es la que permite extender a 0t y también permite pasar al limite. No solamente extender a 0t, sino la estimativa 1 va a permitir pasar al limite, o problema. A ver, hasta ahí, ¿alguna duda? Por favor, si tuviesen alguna duda, alguna pregunta, pueden preguntar. Entonces, vamos continuando. Entonces, ahora vamos a la estimativa 1. La estimativa 1. ¿Ok? La estimativa 1, ¿en qué consiste? Miren, acá tengo el problema aproximado. Este problema aproximado. Yo sé que este problema aproximado tiene solución, porque es un sistema de ecuaciones ordinarias de segundo orden. El teorema de Caratteudori me garante que existe solución. Entonces, ahora yo quiero obtener estimativas que me van a permitir pasar al límite en esta M, porque estoy en dimensión finita. Observen que yo quiero resolver este problema, y este problema, la verdad, la puedo expresar en su forma fraca. En su forma fraca lo puedo escribir así. Entonces, esto de acá, en su forma fraca, es una igualdad. Solo que es una igualdad sobre espacios de dimensión infinita. Porque estas U están variando acá, que son espacios de dimensión infinita. U está variando aquí, U está variando acá. Esta es una igualdad sobre espacios de dimensión infinita, porque el U está en estos espacios, y estos espacios son de dimensión infinita. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? El método de Galerkin significa los espacios, resolverlos primero en dimensión finita, y después pasar al límite para llegar a la dimensión infinita. Entonces, el método de Galerkin consiste en resolverlos en dimensión finita, discretizarlos se le llama, y de ahí pasar al límite y llegar a la solución en dimensión infinita. Entonces, para eso precisamos de estimativas. Las estimativas son las que nos van a permitir poder pasar al límite. Entonces, aquí estoy con el problema aproximado. Entonces, miren, yo gustaría que aquí en lugar de WI apareciese UM línea, por ejemplo. UM línea. ¿Quién es UM línea? UM línea es sumatorio, como esto depende solo de X, el WI. UM línea de T sería sumatorio desde I igual 1 hasta M de IM línea de T. O sea, UM línea es suma desde I igual 1 hasta M de IM línea de T por WI, porque WI eso depende de X. Entonces, estoy queriendo la derivada temporal. Entonces, yo para que aquí aparezca en lugar de WI, UM línea, yo debería multiplicar todo por Y y M línea y sumar. Entonces, multiplico todo por esto, por Y y M línea, y sumo. Lo que va a resultar es acá Y y M línea, y al sumar va a aparecer UM línea. Aquí misma cosa, por la linealidad, acá voy a tener suma de Y y M línea por WI, que equivale a botar UM línea. Y aquí también. Multiplicar por YM línea y sumar equivale a botar acá UM línea. Y misma cosa aquí. Entonces, lo que voy a hacer. Voy a multiplicar por YM línea y sumar para que aparezca UM línea en cada uno de estos términos. Entonces, eso es lo que faço. Multiplico por YM línea y sumo desde I igual 1 hasta M. Y pronto, aparezca UM línea acá, UM línea aquí, UM línea acá y UM línea ahí. Entonces, pronto, voy a hacer la primera estimativa, entonces, a partir, es eso la primera estimativa. Entonces, analizo este término. UM2 líneas por UM línea es la integral sobre omega de UM2 líneas por UM línea. Y esto es la misma cosa que un medio de la derivada de UM línea cuadrado. Si yo derivo esto, va a fijar 2 veces UM línea por UM2 línea. 2 con un medio se corta y fijaría esto. Ahora, esta es la integral en el sentido del EB. Y la integral del EB es susceptible de poder pasar procesos de límite. Entonces, esta derivada en el tiempo puede salir. Entonces, fijaría un medio derivado en el tiempo de esto. ¿Ok? Entonces, esto, la derivada sale, fijaría esto. Esto de aquí no es otra cosa que la norma en L2 al cuadrado. Entonces, fijaría esto. Y normalmente, esta norma L2, por abuso de notación, botamos 2 barriñas. Entonces, cuando hay 2 barriñas, se sobreentiende que es la norma L2 al cuadrado. Entonces, fijaría un medio derivada de UM línea cuadrado norma L2, solo que ya no coloco L2. Solo entiende que es L2.
Entonces, pronto, este primer termo es esto de acá. Ahora vamos al segundo termo. Gradiente de UM, gradiente de UM línea. El segundo termo, este. Entonces fijaría gradiente de UM, gradiente de UM línea. Misma cosa que la integral de gradiente de UM, gradiente línea, que es un medio de la derivada del producto interno de esto, gradiente de UM con gradiente de UM. Si yo derivo, va a ser gradiente de UM línea por esto, más esto por gradiente de UM línea. Como son conmutativos, pica dos veces, el 2 con el 2 se corta, y fijaría esto. También la misma cosa que un medio de la derivada de gradiente de UM, gradiente de UM. Nuevamente, estamos en la integral de Lebesgue, se puede conmutar el proceso de Linichi, y aquí la derivada sale para afuera, y fijaría esto, porque gradiente de UM con gradiente de UM es gradiente de UM cuadrado. Y esto fijaría, esto vendría a ser la norma UM. Esta es una norma, que es equivalente a la norma H01, y eso lo estoy escribiendo así. Esto de acá define una norma en H01, que es equivalente a la norma de H1. Y esto lo he escrito aquí en una observación. En H01, ¿quién es H01? Son las funciones que están en H1 tal que U igual a 0 sobre la frontera. Las funciones que están en H1 tal que U es igual a 0 en la frontera. Entonces, ahí yo puedo definir esta norma, que es la norma común, la norma de H1. Es la norma de B en L2, integral sobre omega, de norma de B cuadrado, que es la norma de L2 al cuadrado, más la integral sobre omega de gradiente de B cuadrado. Todo elevado a la 1 medio. Esa es la norma de B de H1. Más en este espacio, cuando tengo H01, o sea, cuando se une la frontera, este termo mayor a este de otro de acá. Entonces yo puedo usar simplemente esto como norma. Eso se llama desigualdad de Poincaré, este termo mayor a este termo. Entonces en H01 no preciso tomar la norma B2, vas a tomar la norma del gradiente, y ya es una norma. Una norma. Una norma para la norma H1, equivalente a la norma H1. Estas dos normas son equivalentes. Entonces, como acá tengo gradiente, esta norma es equivalente a la de norma H1. Normalmente coloco así, ya no coloco nada, más se supone que es la norma H01, que es la norma equivalente a la norma H01, que es la norma con este termo, debido a que la integral de gradiente supera la integral de L2. Tan pronto, esta va a ser la norma que vamos a trabajar en H01, siempre. La norma de gradiente. No precisamos este termo. Entonces ya tenemos los dos primeros termos. Este primero, ya manipulamos, dio esto. El segundo acabamos de manipular, y dio esto. Y ahora el tercero. El tercero es esto de acá. Siempre dice que este ρ está relacionado con P. P es ρ más 2. P es ρ más 2. Entonces ten que esto por UM línea. Ese es el tercer termo, ¿no? Integral de esto por UM línea. Integral de esto por UM línea. Y esto resulta ser 1 sobre P derivada de UM a la P, donde P es ρ más 2. Llevo esta estrella. De aquí a poquillo en bacho lo voy a probar. Estrella. Entonces, si eso es esto, el 1 sobre P sale, la derivada también sale, porque es la integral en la variable espacial. Esto estoy derivando con respecto al tiempo, sale de la integral de Lebesgue, y fica 1 sobre P derivada de la norma de UM en P, elevado a la P, que esto está yendo para afuera. Entonces, este paso preciso ver que esto precisamente es esta derivada. Y eso lo estoy calculando aquí en bacho. Boté estrella, precisamente para poder justificar aquí en bacho. Este P es ρ más 2 Lebesgue. Entonces, derivada con respecto a este de UM a la P, es derivada con respecto a este de UM a la ρ más 2, que es la misma cosa que derivando, va a ser ρ más 2 por UM a la ρ más 1 por la derivada del valor absoluto. Derivada del valor absoluto es el signo, que daría esto UM sobre norma de UM, por la derivada de UM, que sería UM línea. Aquí yo tengo UM línea, ¿no? Entonces, acá se corta uno, acá se va a cortar 1 con esto y va a fijar UM, acá está errado, ¿no? Este es UM a la ρ. Este es P, porque acá se corta 1 con este, entonces UM a la ρ, que es precisamente esto, ¿no? A la ρ por UM línea es esto.
Entonces, derivada de esto, precisamente es P por UM a la ρ por UM una línea. Este tema es acá hay que corregir, ¿no? Es ρ. Pronto. Ahora sí, sustituyo cada uno de ellos, porque ya sé cada uno de ellos su equivalente. Entonces sustituyo aquí en la ecuación, esto por su equivalente, esta otra, por lo que hemos calculado aquí, y el último también, que es esto de acá. Esto, sustituyendo, va a fijar esto. Va a fijar un medio derivada de UM línea cuadrado más la norma UM cuadrado más 2 sobre P norma UM P menor o igual que, aquí rápidamente en el lado derecho, yo puso, aquí es menor que la norma de F por la norma UM línea, y ahí puedo aplicar Schwarz, y ahí la desigualdad Young normal, menor que esto y este menor que esto, más un medio. ¿Ok? De ahí integro toda la igualdad de 0 a t, con t menor que tm, porque hasta tm tiene solución local. Entonces, integrando, a fijar todo esto, y va a fijar todo esto mismo evaluado en 0 en el otro lado, porque es la derivada. Evaluado en t menos evaluado en 0. Evaluado en 0 va a dar todo esto. Esto y esto. Acá va a fijar la integral de 0 a t de esto. Acá va a fijar evaluado en t menos evaluado en 0. Evaluado en 0, que va a aparecer restando, cuando evalúo de 0 a t, lo paso al otro lado sumando. Así que así. Y acá fijaría un medio de 0 a t. ¿Ok? Entonces fijaría así. Y esto de acá, cada uno de estos, como U1M converge a U1, todos estos son menores o iguales que toda esta expresión que está acá. Toda esta expresión. Y este de acá, esto de acá. Más un medio integral de 0 a t de UM línea cuadrada. ¿Ok? Observen que esta es una constante, porque el U1, el U0 está en U0 está en H01 inter LP. Por lo tanto, esta norma es la norma de H01 inter LP. Y el U1 es la norma L2. Esta es la norma L2. Entonces, esta es una constante. ¿Y el F está en L2 de qué? ¿El F está en L2 de qué? Lembres. El U0 está en H01 inter LP, el F está en L2 de qué? Y el U1 está en L2. Entonces, la estimativa prácticamente ya está casi consumada, porque tenemos esta expresión, que está aquí, menor o igual que todo esto, que ya es una constante, ¿no? Esto, más un medio integral de 0 a t de UM línea cuadrada. Entonces aquí, yo preciso este paso de aquí para acá. Esta es una constante, y yo preciso aplicar la desigualdad de Gromwald a esto, porque yo tengo esta función es menor que esta constante, más esta otra por la integral de c de la misma función. O sea, yo tengo acá, esta función de acá es menor que una constante, repito, más la integral de 0 a t de esta función. Entonces, antes de hacer este paso que está aquí, observemos la desigualdad de Gromwald. ¿Qué dice? La desigualdad de Gromwald dice, si m es en L1 y phi es en C0t, phi es positiva, satisface que phi de t es menor o igual que a más la integral de 0 a t de m de t por phi de t, entonces phi de t es menor o igual que a por e a la integral de 0 a t de m de t de p. La verdad, esto de acá es más fuerte. La verdad, todo esto es menor que a por e a la integral de 0 a t de m de t de p. Todo esto de acá. Todo esto. Entonces, veamos aquí. ¿Quién sería la phi? ¿Quién sería la phi? Que le va a aplicar la desigualdad de Gromwald. ¿Y quién sería? La phi vendría a ser esto. Esta vendría a ser la phi. Phi es menor o igual que a, aquí está, más la integral de 0 a t de phi. O sea, esta vendría a ser la phi. ¿Quién sería m? La verdad m sería
acá la verdad ahí m sería un medio, ¿no? La verdad sería un medio, sería 1m, acá hay que corregir, sería 1, porque la phi vendría a ser todo esto, con signo un medio, menor o igual que una constante que sería a por la integral de 0 a t de phi, o sea, m vendría a ser 1, ¿no? Tengo la desigualdad, y a vendría a ser todo esto, a vendría a ser todo esto. Entonces la desigualdad de Gromwald dice que todo esto que está en el lado derecho es menor o igual que la constante a, es menor que la constante a por e a la integral de 0 a t de m de t. Entonces sería la constante a por e a la integral de 0 a t de m de t. Esto que m de t es 1. Acá debería ser t nada más, no debería ser 2, porque m es 1. M es 1. Entonces acá sería a por la integral de 0 a t de 1, que sería t. A por e a la integral de 0 a t de 1, que sería e a la t. Entonces todo esto vendría a ser menor que esto, aplicando la desigualdad de Gromwald. Aplicando la desigualdad de Gromwald, ¿no? Donde phi vendría a ser esto vendría a ser a, y acá nuevamente tengo phi. La integral de 0 a t de phi. M sería 1. Con la desigualdad de Gromwald dice que esto que esté en el lado derecho automáticamente es menor que a por e elevado a la integral de m, que sería e a la t. Acá hay que corregir, no es 2, sino e a la t nada más. Y pronto, eso sería la primera estimativa, que la estoy escribiendo acá. Aquí está la prueba de la desigualdad de Gromwald, de aquí a poquito lo voy a revisar. Esa sería la primera estimativa. UM línea, más la norma UM cuadrado, más 2 sobre P UM cuadrado, menor que A. A es esto. Esto por E elevado a la T. Acá en la verdad en medio sería E elevado a la T. Esta es la estimativa 1, aplicando la desigualdad de Gromwald, ¿no? Que este lado derecho, cuando yo aplico la desigualdad de Gromwald, repito, cuando yo aplico la desigualdad de Gromwald, donde esto va a ser phi. Esto va a ser A. Y acá sería phi, porque estas cosas son cosas positivas, entonces sería phi menor o igual que A más la integral de 0 a t de 1 por phi, porque este es phi. M vale 1. Entonces la desigualdad de Gromwald dice que todo esto que está en el lado derecho es menor que A por E elevado a la integral de M, que es 1. Sería E a la t medio. O sea, acá tengo que concertar el 2. Y voltando, exactamente eso dice la estimativa 1. Veamos que precisamente la desigualdad de Gromwald, este pasaje que es importante, la desigualdad de Gromwald, ¿no? La desigualdad de Gromwald es bastante fácil, es algo que se ve en EDO. La desigualdad de Gromwald es súper fácil. Phi menor o igual que esto. Entonces, yo voy a probar que este lado derecho es menor que esto de acá. Y por lo tanto, phi va a ser menor que esto. Entonces, phi menor o igual que esta integral de phi de t. Yo derivo phi línea de t. Como es una constante a, derivo la integral, va a fijar simplemente m de t por phi de t, que es menor o igual que m de t, más phi de t es menor o igual que phi, porque el m, si yo le llamé phi a esto, entonces m de t por phi. Repito, esto le llamé phi, derivo, fijaría m por phi, que es menor que m por phi, porque este m es menor que este phi. Entonces, esto pasando al otro lado, tengo que phi línea menos m de t por phi de t es menor o igual que 0. Pasando esto al primer miembro. Entonces tengo esto de acá. Y aquí es más o menos como ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Vean una ecuación de primer orden, multiplico por su factor integrante. ¿Quién es factor integrante? Es esto de acá. Entonces multiplico por el factor integrante que sería E a menos la integral de 0 a t de m de s de s. Entonces ahí es un factor integrante y tengo derivada de un producto. Derivada de un producto menor o igual que 0. 0 por esto es 0. Y ya cuando multiplico tengo la derivada de esto. ¿Y de ahí yo qué faço? De ahí yo integro de t a 0. Cuando integro en t va a fijar phi de t por e a la menos integral. Y cuando integro en 0 va a fijar phi en 0, que lo voy a pasar al otro lado, por e a la integral de 0 a 0. La integral de 0 a 0 es 1, obviamente. Y phi de 0, ¿quién es phi de 0? Déjenme que phi de 0, phi de t es esto. Entonces phi de 0, si boto acá 0, va a ser la integral de 0 a 0, a. Phi de 0 es a. Otro llamado esto. Entonces cuando integro, acá le llamo phi línea es menor que m por phi, más el phi es menor que phi, lo paso al otro lado, multiplico por el factor integrante, phi que ha derivado de un producto,
Acá integro de 0 a t, fijaría esto menos phi en 0 por esto. No, phi de 0 es a. Entonces, a. Y esta integral pasa al otro lado sumando. Entonces, que está dividiendo, multiplicando pasa dividiendo. Entonces, phi de t es menor que a por la integral de 0 a t. La integral de 0 a t pequeño es menor que la integral de 0 a t grande. Entonces tengo que phi de t es menor que a por la integral de 0 a t grande de m de s de s. Y de ahí sale la desigualdad de Gromwald, solamente que el lado derecho es menor que esto. O sea, porque el phi de t grande es menor que esto, ¿no? A por la integral de 0 a t, el phi de grande. Lo que está al lado derecho es menor que el phi de t, este de acá, phi de t es menor que a por la integral de 0 a t de m s de s. Entonces, ahora sí, solamente para recapitular, yo tengo que esta va a ser mi phi, que es menor o igual que esta constante a por la integral de 0 a t de phi nuevamente, porque phi es un medio de una línea cuadrada. Entonces la m vale 1, Aplicando la desigualdad de Gromwald, esto es menor que a, que es esta constante a, por e elevado a la t. Acá este 2 no existe, e elevado a la integral de 0 a t de 1, que es t, de 0 a 1 de t. Y pronto tendría la primera estimativa. Esa es la primera estimativa. Esta estimativa nos va a permitir pasar al limite, nos va a permitir prolongar la solución a 0t. Esta estimativa es crucial. Es crucial. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Estas cosas, la verdad, no... para los que están viendo por primera vez, probablemente van a haber algunas dudas. Quienes ya hicieron EDP2 probablemente tengan menos dudas, que ya vieron la parte lineal, más de cualquier forma. Siempre van a aparecer algunas dudas. Y yo gustaría que ustedes lo vean con calma. Voy a interrumpir la grabación.